Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la presentación. Agradezco al comité organizador del Quinto Congreso Internacional de Química, Sustentabilidad Energética y Ambiental, doctor Mario Molina Enríquez, y voy a proceder con mi charla que les tengo preparada sobre agua potable y bioeconomía circular. Entonces, vamos a hablar primero, en primer término, sobre lo que es la nueva ideología en torno a los procesos productivos, la nueva economía que se conoce como una economía circular. ¿Por qué circular? Porque la economía actual realmente está basada en lo que es el fenómeno productivo. Tú estás produciendo un bien, un servicio, un producto, de ahí lo utilizas y después de utilizarlo, pues lo desechas, ¿verdad? Entonces, es lo que tradicionalmente se conoce como tomas, fabricas y desechas. En la circularidad, pues ya vamos a disociar esta actividad económica del consumo de materiales y energía y vamos a crear ciclos que sean cerrados, donde los residuos se minimicen o incluso se eliminen y pues obviamente tengamos nosotros mejor uso de los recursos, ¿verdad? Sobre todo los que nos da nuestra madre tierra, incluido el carbono. Entonces, vamos a proseguir con lo que es este nuevo modelo, es un marco de soluciones sistémicas que realmente está haciendo frente a los desafíos globales tan grandes que tenemos ahora, como es el cambio climático, pérdida de biodiversidad, la producción desmedida de residuos y toda la contaminación ambiental que hay. Entonces, este modelo, miren, aquí les comparto pues una propuesta realizada por la Fundación Ellen MacArthur. O sea, realmente les recomiendo muchísimo que vayan a la página y vean la vida fascinante de esta persona, en donde ellos lo que hacen es promover la implementación de estos círculos cerrados. Pueden ver ustedes cómo están aquí una serie de trazos donde estamos aquí viendo lo que es la economía, bioeconomía y la economía técnica. Es así como este diagrama de mariposa lo está proponiendo. Es un modelo en donde pueden ustedes ver aquí directamente, ¿no?, la producción de un bien, por ejemplo, un motor de un carro. Entonces, lo que se está pidiendo en primer término, son las primeras esferas que ustedes ven aquí, ¿sí? Son en orden prioritario lo que se propone hacer con lo que se está produciendo. Primero, pues compartir, ¿no? Posteriormente, pues mantener, obviamente, reutilizar, redistribuir, reacondicionar, remanufacturar y finalmente reciclar en la medida de lo posible los componentes de ese motor de tal forma que se vuelva a producir y realmente se esté empleando en su totalidad lo que es su vida útil. Cuando estamos hablando de recursos que proceden de nuestra tierra, pues son recursos que en principio antes eran renovables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la fabricación de un mueble. Esa fabricación de mueble de madera, por ejemplo, está produciendo residuos agrícolas, en donde tenemos pues ahora sí que biomasa que podemos aprovechar y extraer la materia prima bioquímica, posteriormente producir otros vectores como por ejemplo energéticos, el biogás, y de tal manera para contribuir, ¿verdad?, a lo que es la regeneración en la biosfera. Entonces, lo que ustedes observan es que estamos extendiendo el ciclo de vida de los productos. ¿Cómo vamos nosotros a orientar esto a lo que es agua? Pues el agua es uno de los principales recursos que debemos de cuidar en nuestro planeta. Vean, esta empresa es de nombre Ainia, es una empresa europea que lo que hace es, además de financiar, ellos proveen de una infraestructura y de un apoyo en asesoría a diversas empresas porque están comprometidos con la economía circular en la gestión del agua. Entonces, fíjense cómo aquí aplican lo que son las R's antiguas, ¿verdad? Esto pues tiene ya en uso desde hace más de 30, 40 años, ¿verdad? El de reduce, reuse, recycle, pues es lo mismo, pero con una manera más ampliada, ¿verdad? Sobre todo para lo que es el cumplimiento de la ODS número 6 de agua limpia y saneamiento para todos de la ONU. Fíjense, reducir quiere decir optimizar estas operaciones, por ejemplo, de limpieza y desinfección en una empresa con un ecodiseño higiénico para reducir los volúmenes de agua. Hay que reducir el uso del agua. Si estamos usando volúmenes muy grandes, vamos a ver la manera
de emplear menos agua. Vamos a reciclarla. Esto quiere decir de que una vez que la empleo, ¿verdad? Yo tengo una planta de tratamiento en donde estoy utilizando diferentes procesos oxidativos, separativos, de tal forma que yo pueda llegar a una calidad que pueda volver a emplear dentro de lo que son mis procesos industriales, ¿verdad? Si, por ejemplo, necesito una de gran calidad, pues tendré que utilizar operaciones unitarias en donde yo tenga la liberación total de los contaminantes y volver a utilizar esa agua. Entonces, reciclemos, recuperemos, porque también podemos regenerar y transformar los efluentes, incluso los lodos que se generan en los procesos de sedimentación, por ejemplo, para la producción de bioenergía. Restituir, esto quiere decir que regeneremos el agua con la calidad necesaria para que podamos vertirla adecuadamente y no estemos arrojando, ¿verdad? Pues efluentes en donde están cargados de materia orgánica y otros contaminantes. Reutilización, o sea, el uso de corrientes, por ejemplo, en riego agrícola. Esto es algo que se está empleando muchísimo, por ejemplo, en nuestro estado, en el estado de Chihuahua. Como saben ustedes, yo soy de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este es un estado muy árido, a diferencia de ustedes en el sur, donde tienen muchísima precipitación y pueden hacer captación pluvial, ¿verdad? También, no, nosotros aquí estamos empleando un recurso hídrico que ahorita les voy a explicar, subterráneo, y pues obviamente el agua tiene un valor muy, muy, muy grande y estamos viendo cómo la que ya se usa, la que se está recuperando en las plantas de tratamiento, pueda ser reinyectada, ¿verdad? Ya sea los acuíferos o utilizada en lo que es el riego agrícola. Entonces, fíjense, aquí hablando de este recurso tan importante que es el agua subterránea. El agua subterránea es una de las fuentes más importantes y predilectas de agua potable, tanto en zonas rurales como urbanas en nuestro país. Fíjense, realmente aquí estoy enseñándoles lo que son los acuíferos, cómo se encuentran a nivel mundial. Y vean, pues obviamente lo rojo quiere decir esto está alarmante y pues pueden ver ustedes que en nuestro país estamos en un problema muy grave en todo lo que es el noreste, el noroeste, y pues estamos con los acuíferos en un estrés hídrico. Eso quiere decir que están sobreexplotados porque el suministro de nuestra agua es fundamentalmente subterráneo y esto está ocurriendo en todo el país. Más del 50% del suministro en el país está siendo obtenido de esta fuente y a nivel mundial es el 98% del agua líquida natural disponible en el planeta. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta agua subterránea, el 40% se está empleando para lo que es la producción agrícola. Entonces, y un tercio para lo que es el uso industrial. Les recomiendo entrar a este link de la UNESCO. Precisamente el Día Mundial del Agua en el 2022 se dedicó a lo que es el agua subterránea, porque esta agua no solo sustenta ecosistemas, sino que también es un factor muy importante en la adaptación del cambio climático, porque si ustedes saben, Nuevo León se quedó sin recursos hídricos superficiales y ahora está haciendo uso pues del recurso hídrico que tiene subterráneo, porque por cuestiones climáticas pues estamos teniendo variaciones en las precipitaciones y obviamente el uso indiscriminado del recurso muchas veces sin tener una regeneración, reutilización, todo lo que les estaba explicando, pues estamos teniendo ya un agotamiento. ¿Cuáles son los contaminantes que puedo yo encontrar en el agua subterránea? Pues hay de todo tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en contacto con la corteza. Entonces realmente tenemos procesos de lixiviación natural en donde pues estamos nosotros de manera, ahora sí, sin ser regulado por el uso antropogénico, pues la inserción de contaminantes como son el fluoruro, el arsénico y otros iones, metales pesados y radiactivos. Entonces aquí tenemos una normativa a nivel nacional que es la NOM 127, que recientemente en el 2021 fue modificada en cuanto a los límites máximos permitidos. Fíjense cómo en el 94 teníamos un límite de 1.5 partes por millón para el ion fluoruro. Para el 2021 este bajó a 1 parte por millón. Lo mismo para el arsénico, era de 25 partes por billón y ahora es de 10 partes por billón. ¿Qué es lo que producen estos contaminantes? Aquí en el norte ustedes muy probablemente si tienen algún familiar, probablemente ven este tipo de manchas en los dientes, que es una fluorosis dental por efecto de estar
expuestos excesivamente a este contaminante o una hiperkeratosis debido a la exposición de arsénico. Pero estos componentes pues son algunos de los que se pueden introducir al agua subterránea, porque realmente tenemos contaminantes de todo tipo, radiológicos, biológicos, físicos, químicos. Recientemente nuestro grupo de investigación hizo un inventario estatal de agua y aquí me gusta mucho explicarles el problema porque pues el suministro es directamente de agua de pozo, como les estaba yo comentando, tenemos más del 80% de suministro estatal de agua de pozo. Entonces, fíjense cómo el hecho de que tenemos un mal uso, por ejemplo, de lo que son los sistemas de vertido y estamos en un río, particularmente en la región de Julimes, no sé si conozcan el estado, pero es un río que es muy famoso, que se llama Río Conchos, que es uno de los ríos que desembocan en el Bravo. Entonces, este río está recibiendo todas las aguas negras y fíjense cómo luego ocurre que todas estas aguas negras, los coliformes, migran a través del interior de la tierra y llegan a contaminar biológicamente al agua subterránea. ¿Cómo ocurre esto? Pues es que las vías de entrada de los contaminantes son diversas. Pueden ustedes ver aquí, este es un esquema de otro tipo de contaminantes que se conocen como emergentes, que son contaminantes de origen orgánico, que a muy baja concentración están produciendo estragos a la salud. Entonces, fíjense cómo los desechos, la excreción de medicamentos, precisamente medicamentos son contaminantes emergentes, pues llegan a estar en contacto con los ecosistemas de tal forma que de alguna manera migran a lo que es el agua superficial o pasan a través del suelo y esto llega directamente a los depósitos de agua en la tierra, o sea, al agua subterránea, que para nosotros es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable. Entonces, también, aunque las plantas y el suelo lo estabilicen de alguna manera, lo procesen, luego también nos los comemos y las vacas también se lo comen, y entonces luego tenemos un fenómeno de biomagnificación de los contaminantes. Entonces, esa es la manera en cómo se mueven los contaminantes en el ambiente. Y pues tenemos daños a la salud, ¿verdad? Que podemos ver a nivel nervioso. Por ejemplo, el fluoruro está produciendo estragos mucho en el desarrollo neurocognitivo de los niños. Entonces, eso hace que, por ejemplo, ellos no estén apreciando visualmente bien y otras cuestiones, ¿verdad? A nivel neurológico por efecto de que están ingiriendo pues agua contaminada. En relación a los metales específicamente, tienen ellos muchas, pues ahora sí que problemas en lo que es el procesamiento a nivel del cuerpo humano y producen problemas en el sistema circulatorio, hepatotoxicidad, problemas en el sistema digestivo y como lo estábamos viendo, ¿verdad? Los problemas en la piel también y pues estamos hablando de un fenómeno de estrés oxidativo que hace que toda esta gente, que todos nosotros, la población que está ingiriendo esta agua así contaminada, estemos expuestos o susceptibles a desarrollar enfermedades como es el cáncer y la diabetes. Entonces, pues realmente es un problema muy grave, ¿verdad? El tener estos contaminantes en el agua de consumo y por ende se tiene que utilizar tecnología de purificación. Entonces, esa tecnología pues va a depender del uso de los materiales, el capital humano que se tenga para poderlo implementar. Fíjense, aquí vienen pues en este diagrama dos casos, que es el obtener el agua superficial o el agua subterránea. Entonces, el pretratamiento o las operaciones unitarias que ustedes ven aquí serían diferentes en dependencia del agua que nosotros estemos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, un agua subterránea no va a tener remoción de sólidos grandes, como es el caso de un agua superficial, ¿verdad? En donde tenemos ya procesos de filtrado, posteriormente procesos de floculación y esa floculación que se realiza agregando agentes químicos y después sedimentando los contaminantes que floculan, después se filtran, ¿verdad? Ya después de esos sistemas de filtración que tienen, pues ahora sí que tamices más cerrados que en los que yo estaba removiendo lo que son, pues la basura ya más grande de origen orgánico, vamos a tener pues ya una filtración más fina y posteriormente lo que son los procesos de desinfección para poder remover todos los contaminantes biológicos y la distribución a lo que es el usuario. Entonces, todos estos procesos básicamente están
pues ahora sí que clasificados en lo que les estoy mostrando a continuación, son tecnologías electroquímicas, en donde tenemos, por ejemplo, procesos de redisolución anódica o catódica, en donde lo que se está disolviendo va a interactuar con los metales y generan también precipitados y que así, de esta manera, remueven a los contaminantes existentes en el agua. O precisamente la precipitación química, en donde tenemos nosotros también, añadimos agentes precipitantes, formación de sólidos y por ende, posteriormente, lo que es una remoción de esos sólidos por procesos de filtración. El intercambio iónico, en donde lo que nosotros utilizamos son polímeros modificados, de tal forma que han sido funcionalizados para poder intercambiar ya sea cationes, o sea, especies con carga positiva, o aniones, especies con carga negativa. Procesos de coagulación, floculación, lo que ya les había explicado en el primer ejemplo, y las tecnologías que son ahorita, digamos que las principales en el país. Del 100% de potabilizadoras que hay en el país, son alrededor de 998 potabilizadoras que están operativas. El 44% está utilizando procesos de membranas, porque estos realmente están garantizando la remoción total de todos los que son los contaminantes principales. ¿Cuál es la otra tecnología que se emplea en nuestras potabilizadoras en el país? Pues son las de adsorción. Y lo que nosotros queremos realmente migrar es hacia tecnologías híbridas, donde, por ejemplo, estamos utilizando procesos de oxidación avanzada en conjunto con operaciones físico-químicas, procesos de adsorción que les estoy diciendo, como por ejemplo utilizando el carbón activado, tecnología de membranas o tecnologías biológicas con el uso, por ejemplo, de humedales, que son humedales que pueden ser prefabricados de tal forma que las plantas sean las que procesen los contaminantes y el agua se libere de los mismos. Entonces, estas tecnologías, pues, son tecnologías muy de vanguardia y se conocen como tratamientos biológicos combinados o tecnologías no convencionales, como les decía, un gran porcentaje, el resto de los procesos de potabilización que les estoy yo comentando, se rigen por operaciones de adsorción, en donde se emplean absorbentes de diferentes tipos para remover a los contaminantes. El fenómeno es un fenómeno superficial, como pueden ustedes aquí visualizarlo. Estamos teniendo aquí el contaminante en rojo y estamos teniendo el absorbente en negro. Y vean cómo es que se remueve en la superficie el contaminante, procesos en donde ya se pueden utilizar, por ejemplo, microorganismos para mineralizar completamente los contaminantes, las reacciones que les decía de tipo Fenton de oxidación avanzada, donde se generan radicales libres que interactúan con los contaminantes, o procesos de nanotecnología, como el que vamos a ver a continuación, pero antes, siempre basándonos en lo que es los principios de la química verde, en donde estamos nosotros pues asegurando estos materiales, ¿verdad?, que se produzcan de una manera en donde sea segura, donde no se generen más residuos, donde hay una economía atómica. Eso quiere decir que se emplean pocas moléculas para la obtención de estos materiales, materias primas renovables, como les estaba diciendo en el fenómeno de economía circular. Lo óptimo es utilizar residuos agroindustriales, por ejemplo, para diseñar compuestos químicos seguros, que sean degradables, que haya una eficiencia energética, se reduzcan derivados, y si podemos emplear catalizadores, qué mejor, y así pues prevención de accidentes y el análisis de estos procesos mismos para la prevención. Un ejemplo, por ejemplo, son lo que son las nanopartículas verdes que se generan a partir de extractos de plantas. Vean aquí el fenómeno de o algas o biomasa, y después esas nanopartículas se emplean, por ejemplo, en procesos de fotocatálisis. El fotocatalizador está actuando de una manera que, al incidir la energía solar, se genera aquí en la banda de valencia un hueco, migra a la banda de conducción un electrón, y estos electrones interactúan con el oxígeno, por ejemplo, en reacciones de fotorreducción para generar los radicales superóxido. Estos radicales, ¿no?, estos radicales libres que se están generando en estos procesos de fotorreducción y fotooxidación, son los que directamente mineralizan a los contaminantes, ¿verdad? Interactúan por ejemplo, con un pigmento orgánico para generar pues CO2 y agua. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de fotocatálisis. Nanomateriales biogénicos para tratamiento de agua, que también se emplean, por ejemplo, flavonoides, alcaloides, terpenoides, para poder tener una reducción de metales y la estabilización de las nanopartículas mismas que se emplean en procesos de
tratamiento. Por ejemplo, estas nanopartículas que han sido estabilizadas en bentonita, basadas en el hierro cero valente y cobre, al ser soportadas en esta bentonita, podemos nosotros generar adsorbentes sólidos, en donde, por ejemplo, aquí estamos procesando la tetraciclina. Vean cómo en función del tiempo disminuye el contaminante en agua. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro grupo de investigación? En nuestro grupo de investigación nos dedicamos principalmente a los materiales carbonáceos. Estos materiales carbonáceos vienen a partir de lo que es la biomasa agroindustrial que les estaba yo comentando. Es una tecnología sostenible, ¿verdad? Porque pues estamos tratando de seguir algunos de los principios de la bioeconomía circular, ¿verdad? Tenía alta eficiencia hidráulica porque se tienen pues realmente materiales con una dureza tal que se pueden emplear en filtros en las potabilizadoras, donde yo tengo una producción mínima de finos. O sea, estos finos son pequeñas partículas que se desprenden del absorbente que luego pues están siendo realmente un problema operativo en las plantas. Obviamente tengo la remoción de contaminantes con estos materiales, en donde yo estoy procurando que se tenga esta remoción más allá del 90% y pues que se tenga una inversión mínima económica, ¿verdad? En torno a lo que es la producción de ellos. Nos hemos abocado en diferentes casos, ¿verdad? Tengo ahorita pues pocos minutos para explicarles todos los trabajos que hemos desarrollado. Les quiero explicar los que son más, digamos que más actuales en relación a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ese es trabajo de una estudiante que está en su doctorado, que ya se publicó. Aquí tengo yo la cita por si les interesa entrar más a detalle, y es precisamente generación de materiales carbonáceos a partir de bagazo de sotol, en donde, pues, como ustedes pueden ver, el bagazo de sotol, no sé si ustedes conozcan la bebida, es muy similar al tequila, pero pues es de origen chihuahuense, vamos a decir, y entonces se produce pues a partir de una planta que se conoce como Dacilirium nonillacea. Y aquí les pongo un ejemplo de cuánto más o menos es lo que se genera de lo que es el residuo del procesamiento del sotol, que es el bagazo. Alrededor de 9,000 kilos que se procesan, están produciendo 750 litros de sotol, mismos que generan pues alrededor de 80,424 toneladas de bagazo al año. Entonces, estamos hablando de realmente una biomasa agroindustrial que se está generando en grandes cantidades. Nosotros hicimos primero pues obviamente la caracterización química del material, vimos que tenía un porcentaje de celulosa bastante atractivo para la generación de este tipo de materiales adsorbentes, y vean ustedes cómo es un material fibroso que es muy duro y que cuando se pone en contacto directamente con los contaminantes estamos logrando la estabilización de los mismos. Aquí en este XPS nosotros evidenciamos la formación de lo que es esta estructura, que es el arsenato, una patita en donde tenemos la estabilización del arsénico dentro del adsorbente. Entonces, ¿cómo es que seguimos trabajando este mismo insumo y luego hicimos modificaciones para poder generar carbón activado? Esto primero que les estaba enseñando pues era simplemente el material que se estaba obteniendo por su quemado, o sea, directamente estábamos en procesos de hecho de pirólisis porque era en ausencia de oxígeno y obteníamos estos materiales que también removían los contaminantes, pero después generamos el carbón activado. El carbón activado es un carbón en donde lo ponemos en contacto con agentes físicos o químicos de tal forma que se produzca una amplia área superficial. ¿Qué es el área superficial? Pues cuántos metros cuadrados tengo por gramo del adsorbente. Fíjense cómo va aumentando en función de las temperaturas de activación y de las relaciones básicas que empleo. Aquí utilicé directamente el cloruro de hierro como agente activante para ver también si promovía la absorción de otros contaminantes como es el fluoruro. Entonces, vean ustedes cómo aquí en el EDS, en el mapeo que hicimos, está el fluoruro en amarillo, pues finamente disperso después de que se lleva a cabo el proceso de absorción de este carbón activado y efectivamente logramos la remoción total del fluoruro y del nitrato. Aquí tenemos diferentes casos, ¿verdad? Es agua de pozo,
donde pues aquí vienen algunos de los iones que la componen, ¿verdad? Sulfato, nitrato, fluoruro, calcio, magnesio, sodio, partes por millón, el agua de pozo, cuáles eran sus contenidos y ver cómo quedaban, ¿verdad? Después de los procesos de absorción. Entonces, ver cómo disminuye el fluoruro drásticamente con el carbón activado que estamos empleando con el cloruro de hierro. No fue así, por ejemplo, con el carbón activado que se generó utilizando carbonato de potasio, siendo que el área superficial era muchísimo mayor, no tuvo remoción de lo que son estos contaminantes. Entonces, sí estamos hablando aquí de un mecanismo específico interactivo en donde estamos teniendo la estabilización de los contaminantes por agregados que se están conformando ya a un nivel, pues ahora sí, de la química supramolecular, ¿verdad? Y aquí ahora les voy a platicar un poquito de lo que es los resultados en tecnología de membranas. La tecnología de membranas es un poquito diferente. Como les estaba explicando, básicamente las potabilizadoras en el país trabajan o con procesos de absorción, ¿verdad? Como el que les mostré, con carbón activado, con materiales carbonáceos, con zeolitas u otros absorbentes tradicionales, ¿sí? O la tecnología de membranas. La tecnología de membranas va a utilizar pues este tipo de materiales que pueden ustedes ver aquí en el esquema. Están viendo poros abiertos para lo que son procesos de microfiltración, poros cerrados para procesos de nanofiltración y obviamente en función de la estructura de esta membrana y de su porosidad voy a poder yo pues tener la remoción de cierto tipo de contaminantes. Si yo quiero remover toda la carga biológica, utilizo pues procesos de ultrafiltración, ¿verdad? Donde yo ya tengo incluso la remoción de virus, que ya pues ellos ya no son entidades vivas, ¿verdad? Esos ya son de otro tipo, pero estamos ya hablando de patógenos, ¿verdad? Entonces, aquí la nanofiltración es uno de los que más se emplea, ¿verdad? Porque estoy teniendo el rechazo total incluso de lo que es la dureza. La dureza en agua tiene que ver con el contenido de calcio y magnesio. Y realmente estamos hablando de ya el rechazo de iones, ¿verdad? Obviamente de compuestos que le dan color al agua. Y lo que estoy permeando ya es agua y una ligera fracción de sales. Ahora, el proceso de membrana, pues es un fenómeno inducido por presión. Entonces, a medida que yo tengo un material más cerrado, tengo que utilizar una mayor presión. Y eso hace que también tenga yo altos volúmenes de rechazo. ¿Verdad? Por ejemplo, para nanofiltración estamos hablando por debajo del 35%. Cuando ya estamos hablando de procesos muy, muy cerrados, estamos hablando de la ósmosis inversa. Si fíjense cómo en el diagrama pasan todos los componentes del agua, están siendo bombeados, porque obviamente si es un proceso a presión tengo que utilizar bombeo, ¿verdad? Pasa el agua pura y estoy rechazando, ¿verdad? Todas las sales que están contenidas en el agua y puedo tener yo estas condiciones operativas que les estoy poniendo, por ejemplo, para el agua rechazada, ¿sí? Y vean ustedes cómo de un 20 a un 50% del volumen se rechaza y estamos hablando de una alta salinidad, ¿sí? Entonces, para ósmosis inversa se obtienen total remoción de los contaminantes a un grado tal de que, por ejemplo, les voy a dar el caso de potabilización en Israel. Ustedes saben que Israel está teniendo un suministro de agua potable completamente de lo que es el proceso de desalinización del agua marina. Entonces, tienen total remoción de las sales, o sea, tienen agua pura al final del proceso y eso es lo que distribuyen en sus sistemas, pues, de suministro, ¿verdad? Fíjense que ahí empezaron a haber problemas precisamente de que tenía muy bajo contenido de sales y empezaron a tener problemas también fisiológicos. Entonces, la población. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empezar a enriquecerla y poner, pues, sales, ¿verdad? A esa agua. Lo mismo pasó en Singapur, que también es otro país que está plenamente suministrado por procesos de desalinización de ósmosis inversa. Entonces, todo lo que es la tecnología de membrana se ha dirigido mucho a optimizar este proceso de tal forma que tengamos nosotros el mayor contenido de, pues ahora sí que de agua, ¿verdad? Mayores volúmenes de agua y menos cantidad de agua de rechazo. Fíjense las membranas que son derivadas de biomasa. Aquí estamos nosotros trabajando en el grupo de investigación directamente con residuos agroindustriales, como les decía, pues el agave de sotol, el bagazo de sotol, el bagazo de agave,
¿sí? El aserrín de pino, el aserrín de encino, hemos publicado en todo este tipo de residuos, para la obtención, pues, de lo que son los biopolímeros que conforman la biomasa, ¿verdad? Que son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. Yéndonos directamente a lo que es el diseño de los pretratamientos, hemos trabajado con procesos organosolv, que quiere decir que hemos trabajado con mezclas de etanol agua a presión, utilizando catalizadores como el cloruro de hierro, el cloruro de aluminio, de tal forma con sulfúrico, que nosotros promovamos esta disrupción de los biopolímeros, como pueden ustedes observar, ¿verdad? Para poder luego recuperar a la celulosa. Hemos empleado también los líquidos iónicos, ahora estamos trabajando los solventes eutéquicos profundos. Directamente, estos son los estudiantes que están trabajando ahorita con estos desarrollos, la maestra Susana Perrusquía y los químicos, próximamente químicos, Miguel y Litsi. Entonces, fíjense, ellos están trabajando precisamente con lo que es los solventes eutécticos profundos, que es un tipo de líquidos iónicos, pero un poquito más inocuos, porque los líquidos iónicos los trabajamos mucho y obtuvimos varias tesis con ellos y nos dimos cuenta de que tienen un poder solvantante impresionante, y la verdad es que también obtenerlos desde el punto de vista sintético es un poquito difícil, lo que son los procesos de purificación, pero todo esto con la finalidad de generar películas que son basadas en celulosa y produciendo acetatos de celulosa de diferentes grados de esterificación por métodos tradicionales como es el método Fischer, la esterificación de Fischer, en donde tenemos estos derivados y estos derivados que nos permiten generar películas que a su vez vamos a emplear como membranas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues miren, la formación de membrana la podemos hacer por evaporación, precipitación. Primero acetilamos, ¿verdad? Todo lo que es la biomasa, que ya estamos nosotros fraccionada, ¿verdad? Pretratada, donde tenemos alta cantidad de celulosa. Posteriormente, después de la acetilación, obtenemos el derivado acetilado y hacemos la precipitación de las películas por evaporación, como pueden ustedes aquí observar. O lo podemos hacer directamente, como aquí les estoy mostrando en este video, ¿verdad? Déjenme rápidamente ver aquí. Bueno, parece ser que no. Aquí no se activó el video, pero no importa. Aquí lo que se está checando directamente es un aditamento en donde tenemos un cuchillo, tenemos la película polimérica depositada en este vidrio, el cuchillo fija un espesor de tal forma que se genera una película homogénea. Esa película homogénea directamente se introduce en un baño de precipitación. Entonces, en este baño de precipitación se genera esa película y por eso es que se conoce a este método como el método de inmersión, precipitación para la formación de membranas. Y ahora sí ya está mostrándoles aquí el alumno de maestría que tenemos en colaboración con el Instituto Tecnológico de Tepic, cómo se está depositando la solución polimérica y de la solución polimérica directamente cómo vamos a obtener la película utilizando este cuchillo. Y este cuchillo está pues precisamente produciendo esta conformación de tal forma que ya nosotros podamos directamente hacer la inmersión. Aquí se está haciendo ya esa manipulación y la precipitación que ahorita les va a mostrar directamente el estudiante del material. Entonces aquí estamos utilizando pues el diacetín, que también es un solvente verde, y estamos reduciendo la cantidad de metilformamida para generar este tipo de membranas. Fíjense aquí en este trabajo que ya que ya publicamos hace un par de años con el doctor Luis Soto. El Luis ya está ahorita trabajando en Europa en un instituto de biomasa. Y fíjense cómo Luis hizo precisamente lo que es primero la parte del pretratamiento que les estaba yo hablando, se hizo la optimización, se utilizaron diferentes catalizadores, etcétera, en un proceso etanosol. Después de obtener la celulosa, pues la esterificó y produjo estas membranas basadas en bagazo de agave. Entonces, fíjense qué bonito trabajo, porque aquí estamos nosotros teniendo pues una remoción casi total de los contaminantes que estuvimos monitoreando, en donde monitoreamos tanto aniones como cationes y estamos teniendo la total remoción de los mismos, tanto con nuestra membrana control, que es la membrana de celulosa, como la membrana de agave, ¿no? Que como pueden ver ustedes, pues era una membrana muy densa que caracterizamos por microscopía electrónica y por microscopía de fuerza atómica. Entonces, fíjense cómo obtuvimos rechazo pues de todos los contaminantes que nosotros estábamos monitoreando dentro de lo que es el agua de pozo. Entonces,
Pues realmente estos son algunos ejemplos puntos sobre las conclusiones de todo este trabajo, pues estamos teniendo varias cuestiones que hay que remarcar. Si se dedican a todo lo que es el diseño de estos materiales, hay que hacerlo sobre una mímica sostenible. Quiere decir, tratando de ser lo más parecidos a lo que existe ya en la naturaleza. De esa manera vamos a garantizar la biodegradabilidad, ¿verdad? De que pueda ser procesado también por lo que ya existe en el ambiente, sean microorganismos, sean condiciones atmosféricas, sea lo que sea, ¿verdad? Pero que hagamos entonces esa mímica sostenible. Cuando estemos diseñando estos materiales que sean mediante rutas químicas verdes, ¿verdad? Que sean factibles a un escalamiento que también sea sobre las bases de la ingeniería verde, que también ahí se están buscando pues la minimización de los residuos, que se estén aprovechando estos residuos, la economía atómica, como les estaba diciendo, ¿verdad? Que los balances de materia y energía sean cerrados lo más posible, ¿verdad? De que realmente no se tengan pérdidas, ¿verdad? Que aunque pues eso es algo que entrópicamente no puede ser posible, pero que se tenga el mínimo de pérdidas y que se genere la mayor cantidad de bien. Diseño de rutas de degradación con la incorporación de moduladores. Pues sí, ¿verdad? De tal forma que las moléculas persistentes se tengan en la menor cantidad posible. Todos estos contaminantes emergentes que les estoy diciendo, es bien importante que se diseñen también de tal forma que puedan ser degradados por el ambiente, por los ecosistemas, y que no se queden como persistentes, que se queden para siempre, ¿verdad? O sea, de hecho, el diseño de materiales así debe de ser. No es para fabricar para la eternidad, sino para que realmente sirvan y que den su uso en un tiempo de vida útil que pueda luego reciclarse y generar uno nuevo. Esa sería la manera de ver, ¿verdad? Y pues obviamente aquí todos los que se dedican a química computacional, bien importante el uso de herramientas y machine learning para optimización de rutas de síntesis de todo tipo, de catalizadores, de materiales, de todo, ¿verdad? Capaces de llevar a nuestro México, pues a foros internacionales como estas chicas oaxaqueñas hermosas que ganaron el Premio Juvenil del Agua en este año en Suecia. Yo las escuché recientemente en una convención anual en el ANEAS, en la Asociación Nacional de Organismos Operadores del Agua, de Agua y Saneamiento del país, una convención grandísima, en donde ellas explicaron un método muy simple para la remoción de pigmentos del agua, después de todos los procesos que ellas utilizan para lo que es la pigmentación, vale la redundancia, de las telas. Preciosa su tecnología. Las invito a que hagan búsqueda de este premio y que realmente sean fuente de inspiración para todos ustedes para poder realmente tener pues una cantidad de propuestas interesantes en tecnología sostenible. Agradezco a todos mis colaboradores, ¿verdad? A colaboradores de todas estas instituciones que han sido históricamente muy importantes en el desarrollo de toda esta pues de todo este bagaje, de todo este conocimiento y de toda esta tecnología que promovemos y que esperemos que pueda ser ya prontamente escalable, ¿verdad? Y que pueda ser, pues por lo menos empleada en filtros caseros, muchas de ellas, ¿verdad? Todos los que son los colaboradores de la Universidad Rovira y Virgili, del CIMAP, de la Universidad de Sao Paulo, de Lorraine, del Instituto Tecnológico de Tepic, a cargo de la doctora Rosicela Ortiz, ¿verdad? La doctora Vanessa Fierro de Francia, Lancel Sar, Ricard García de la Rovira Vigili, Carles Torres, Guillermo González del CIMAB, la doctora Mariana Montero de CIMAB, a Ilson González de la Universidad de Sao Paulo, a la empresa TAMI y a todos mis colaboradores que he tenido a lo largo del tiempo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Les agradezco muchísimo, estoy terminando en tiempo y en forma para que ustedes puedan llevar a cabo las preguntas y yo de manera electrónica les pueda directamente contestar. Aquí mis datos, lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención.